Yo la verdad creo que este quizás puede ser el momento de romper algunos clichés sobre el tema de la ciencia. Yo he querido aquí romper, el tiempo que me queda, 3 clichés, ¿no? El primero es ese de que el cristianismo destruyó la ciencia antigua. Vamos a ver. El cristianismo no destruyó la ciencia antigua. Porque, vamos a ver, en Roma no destruyó la ciencia porque nunca hubo ciencia en Roma. Suele decirse que la única aportación de los romanos a la ciencia fue que restauraron la tumba de Arquímedes. Lo único que hicieron. No hay ni un solo teorema hecho por un romano. Eso sí, aplicar lo hicieron. Ingenieros sí que fueron, pero hacer ciencia, actividad científica, hacer ciencia, nada. En el mundo helénico, bueno, está Grecia, pero en Grecia hacía varios siglos que no había más que labor de comentarios, enseñanza, conservación de la ciencia, no había más. Y así se siguió en Bizancio a lo largo de toda la Edad Media hasta ya el Renacimiento. Los comentaristas siempre ha habido. Donde había actividad científica en aquella época era en Alejandría, y solo en Alejandría. La ciencia estaba concentrada en Alejandría. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Alejandría fue tomada por los musulmanes en el año 641 y simplemente la ciencia cambió de manos. Los cristianos nunca destruyeron la ciencia por la sencilla razón de que la ciencia nunca fue destruida. La ciencia simplemente cambió de mapa, cambió de geografía. Alejandría, donde estaba, la ciencia pasó de manos cristianas, de los nestorianos concretamente, a manos musulmanas. Primero destruyeron, sí, la biblioteca de Alejandría, como antes la había destruido Marco Aurelio. Las 9/10 partes de la biblioteca de Alejandría las había destruido Marco Aurelio, como represalia por un movimiento independentista. Luego, en el siglo IV, una horda de cristianos fanáticos, como todo el mundo sabe, es archiconocido, que acabó linchándose a Hipatia, la directora e hija del director anterior de la biblioteca y museo de Alejandría. Y lo que quedaba, pues lo destruyeron los musulmanes. Pero los musulmanes, el Islam, no debe ser recordado por esta acción aislada, porque fue luego muy grande la aportación del Islam a la ciencia. Como siempre ocurre, los conquistados, aquellos nestorianos, enseñaron la ciencia a los conquistadores, ¿no? Los educaron. Iván Ishak, historiano, y su escuela son los que enseñan a los musulmanes, y son ellos los que crean, ya hacia el año 670, la biblioteca de Damasco, que intenta ser una réplica de la perdida, en realidad destruida, biblioteca de Alejandría. Y después, ya en el año 800, Al-Mamun funda la Casa de la Sabiduría, que eso sí que llegó a ser un equivalente islámico comparable a lo que fue la Academia de Platón y después el Museo de Alejandría. Allí nace pues, por ejemplo, el álgebra, algoritmi, que tiene la aplicación de que yo me gano la vida con el álgebra. Después la ciencia pasa del mundo musulmán al mundo cristiano, porque viene a España primero, lo que es el Califato de Córdoba, y después, cuando en el siglo XII Toledo es tomada ya de modo definitivo por los cristianos, entonces ahí está esa labor de trasvase, de cultura, de traductores, con lo cual esa ciencia llega a nutrir las universidades nacientes del siglo siguiente, del siglo XIII. Allí serán los monjes medievales los que tomarán después esta antorcha. El segundo cliché que quisiera romper es aquel según el cual la física comenzó como de la nada en el siglo XVII. Eso no es verdad. Hay toda una investigación que empieza en el siglo XIX y que se ha prolongado en el siglo XX, que descubre que hay toda una gestación medieval de la física. La física comenzó en el siglo VI con Juan Filopón de Alejandría, un cristiano, nestoriano.
que se le llama entonces teoría del ímpetu, lo que hoy llamamos inercia, que está dando una respuesta a dos problemas puestos por Aristóteles en su libro de la física, en sus 8 libros de la física. Después pasa al mundo islámico, después en Al-Ándalus pasa al mundo cristiano y es cultivada por monjes medievales. La lista de los protagonistas de esa gestación medieval de la física, pues hay una larga lista de monjes, de clérigos, en la que no faltan obispos, por ejemplo, Nicolás de Oresme, que es el obispo de Lisieux. Él es la luz científica de la Edad Media. Incluso, pues no falta un santo, que es San Alberto Magno, que a San Alberto Magno, en una discusión entre dos posibilidades de relación entre fuerza y movimiento, pues lleva la línea correcta, que es la iniciada por Averroes. O sea que el santo tenía razón. Entonces, se llega así, ya el siglo XVI, a las inmediaciones de lo que será Newton ya en el siglo XVII, donde ya la teoría del movimiento ya aparece en forma correcta. Aparece en forma correcta en Domingo de Soto, y después en Galileo, medio siglo después en Galileo. Y esto es importante decirlo, porque es Domingo de Soto, nuestro español Domingo de Soto, el que dice por primera vez que los cuerpos caen en el vacío con un movimiento uniformemente acelerado en el tiempo. Esto que se atribuye a Galileo es de Domingo de Soto, y además se puede ver cómo llegó la doctrina desde Domingo de Soto hasta Galileo. Y también la noción fundamental para la física newtoniana de masa, que entonces se llamaba resistencia interna al principio, se atribuye a Galileo. Pues no, señor. La resistencia interna aparece por primera vez en la obra de Domingo de Soto. Entonces, la física, la teoría del movimiento ya está bien formulada en Galileo, en Soto y en Galileo, y eso es lo que hace posible la constitución como teoría científica con la obra de Isaac Newton, el Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, 1686, fecha memorable. Es la mayor obra jamás escrita de ciencia. Dijo Dios, hágase la luz, e hizo a Isaac Newton. Bien, pero hemos visto que en este nacimiento de la física vino precedido de esta gran labor medieval. También quiero romper un tercer cliché y último cliché, que es este de Auguste Comte, según el cual habría que escoger entre ser hombre religioso u hombre de ciencia. Bueno, yo no veo por qué, porque yo puedo nombrar a tantos científicos y sobre todo padres de la ciencia que fueron hombres religiosos, profundamente religiosos y científicos. Por ejemplo, bueno, pues Copérnico, Kepler, Galileo, Newton. Copérnico, canónigo de Frauenburg, dedica su obra al Papa Paulo III. Kepler dedica su obra a Dios. Galileo, el drama de Galileo precisamente es que era creyente, y aquello fue un drama personal, sobre todo personal para él. Eso se ve perfectamente en las cartas que escribe desde su retiro forzoso. Newton murió creyendo que su gran aportación a la humanidad no había sido sus libros de física, había sido sus libros de teología, con unas demostraciones malísimas de la existencia de Dios, pero él estaba muy orgulloso de ellas. Luego, en matemáticas, bueno, ¿qué vamos a contar, no? Pues Fermat, Descartes, Pascal. Pues Fermat fue introducido por el padre Mersenne. Descartes, ¿qué diría? Convirtió a la reina Cristina de Suecia al catolicismo. De Pascal, pues como sabemos todos, bueno, su aportación a la ciencia es vastísima, pero también al mundo del pensamiento religioso, Le Pensée de Pascal. Luego ya hemos hablado de Newton, ¿no? Leibniz, co-descubridor con él del cálculo infinitesimal. Leibniz es
considerado el primer ecumenista. Luego, bueno, en matemáticas podemos seguir con gente profundamente religiosa, grandes matemáticos, Euler, después Cauchy, Riemann, por ejemplo. Luego podemos irnos a otros campos, Lavoisier, por ejemplo, en la química, padre de la química. ¿Quién no lo sabe, no? Quizás alguno no lo sepa todavía, pero si en vez de haberle cortado a Lavoisier la cabeza, la Revolución Francesa, se la hubiese cortado a la Inquisición, todo el mundo sabría que Lavoisier fue el padre de la química. En fin, podemos seguir electromagnetismo, ¿no? Todo comienza con la pila de Volta. Alejandro Volta era catequista, daba catequesis a los niños los domingos, ¿no? Luego cuando ya se formula matemáticamente con Maxwell, Maxwell era un anglicano profundamente religioso. Luego la genética, bueno, el padre de la genética es Gregorio Mendel, ¿no? En la medicina, Louis Pasteur, Louis Pasteur, católico especialmente fervoroso, que es el que dijo que la poca ciencia aleja de Dios, la mucha ciencia devuelve a él.